Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio. En este canal vamos a estar hablando permanentemente sobre emociones, bienestar, conciencia, espiritualidad práctica, arte terapia. Distintos temas que en mi vida se han juntado para ayudarme a ir sanando heridas emocionales, traumas, experiencias y desde mi propia vivencia quisiera yo compartir con ustedes todo aquello que me ha sido útil. El día de hoy quisiera hablar sobre las emociones, que básicamente son un punto de partida de algunos eh, arrebatos o manifestaciones en nuestro comportamiento que nos pueden traer un montón de conflictos en la vida y al mismo tiempo son un efecto de aquellos estímulos que hemos recibido de afuera. ¿Ya? Entonces, creo que es un tema súper importante cuando tratamos de avanzar en nuestro autoconocimiento y en la medida en que más conozcamos nuestras emociones, más sepamos identificarlas, más sepamos distinguirlas entre ellas de una emoción y otra, vamos a poder ir avanzando de mejor manera en qué sentimientos vamos asentando en nuestra vida, de qué manera nos vamos comunicando con las circunstancias que se nos presentan, ¿verdad? Y en resumen, de qué manera atraemos las cosas a nuestra vida, porque ya veremos que en futuros videos veremos que está todo relacionado y que todo es vibración y que obviamente vamos atrayendo aquello en lo que estamos vibrando, en lo que estamos sintiendo y por lo tanto de qué emociones estamos partiendo. Entonces, para comenzar, se preguntarán qué son las emociones. Y la verdad es que yo en mi camino personal vengo de una historia muy intelectualoide. Pasé por esa etapa de validar a través del paradigma racional, científico, de las disciplinas de estudio. Por lo tanto, lo tomo de base, pero siempre hay que ir como mezclando distintas variables o distintas versiones para llegar a, a las versiones finales, ¿ya? Entonces, si uno lo viera de manera desde la experiencia práctica, una emoción es todo esto que nosotros sentimos que nos viene, como decimos en Chile, de la guata, ¿ya? Todas estas reacciones viscerales que nos hacen sentir algo, que vienen como de una manera súper intensa, súper fuerte, y que vamos a ver en otros videos sobre cómo opera a nivel orgánico este como impulso y de qué manera nos puede como secuestrar una emoción. Pero para ir comenzando podemos decir que es una reacción biológica, ¿verdad? Orgánica, que es muy intensa, que es breve, ¿ya? Porque es como que llega, eh, y que puede producirse por un estímulo que viene de afuera o que viene de nuestro interior, ¿ya? Generalmente nuestros pensamientos, que pueden ser conscientes o inconscientes, ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero si tuviéramos que dar como una definición como más elaborada, me gustaría presentarles la de Susana Vogt, creo que se pronuncia, que ella ha trabajado muchísimo con las emociones y la corporalidad, ¿ya? Se las voy a presentar. Susana Bloch, o Vogt, no sé cómo se pronuncia, pero dice que una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Otra definición interesante es la de Juan Casasux, que indica que las emociones son manifestaciones fisiológicas de necesidades, ¿ya? O sea, él plantea que siempre detrás de una emoción va a haber algo que yo necesito. Es como, si identifico lo que tú sientes, voy a identificar lo que tú necesitas. Y lo vamos a ir viendo de a poquito. Es
como que las emociones vienen a servirnos de señales para mostrar aquello que no somos capaces a veces de elaborar y manifestar coherentemente, organizadamente, sino que vienen como a mostrarnos la necesidad más interna, más escondida, más primaria de nuestro ser, ¿ya? Pero siempre estas reacciones que claro, funcionan a un nivel bioquímico, ¿verdad? Pero sí tienen un efecto directo e inevitable un poco en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, en la medida que conozca mis emociones, voy a poder gestionar de mejor manera cómo proceso esa emoción, cómo voy transitando hacia un sentimiento y cómo tomo esa emoción, la filtro, la proceso, la decanto antes de reaccionar, ¿ya? Hay como todo un proceso. En resumen de esta primera parte, podemos decir que las emociones son entonces reacciones químicas que se generan por un elemento externo o interno o un estímulo. Son muy efímeras, muy cortitas, tienen una duración aproximada de 90 segundos, pero tienen mucha intensidad y pueden provocar cualquier reacción en nosotros, ¿verdad? A nivel de pensamiento, de emocionalidad o de acción. Ahora, ¿qué emociones existen? La verdad es que se calcula que hay aproximadamente 500 estados emocionales, ya que ya voy a explicar lo que son. Y en un solo día nosotros podemos transitar entre 150 a 170 posiciones distintas dentro de todo el abanico de emociones que existen, ¿ya? Pero hay 5 que son las principales o las más básicas y que se les llaman las emociones Matías por la sigla que componen y que hace que sea fácil de recordar. La M sería del miedo, la A sería de la alegría, la T sería de la tristeza, la I sería de la ira, pero que se refiere también al enojo, a la rabia. Mati, la segunda A se refiere a asco y la S se refiere a sorpresa. Entonces, cada una de estas como grandes emociones que serían como los colores primarios en el arte, bueno, yo siempre relaciono todo con los colores, desde estas grandes emociones se van como desglosando emociones más pequeñas que están relacionadas, ¿ya? Y se van generando como familias de emociones, ¿ya? Sean emociones que consideremos, entre comillas, positivas, pues, porque nos generan bienestar, o sean emociones, también no me gusta llamarlas negativas, porque no considero que sean malas, pero sí están en un polo negativo de vibración y que se pueden considerar ausentes o carentes de bienestar, ¿ya? Entonces, del polo que sean, positivo o negativo, estas emociones primarias o básicas se pueden ir desglosando y tienen sus conjuntos de emociones relacionadas que hacen que tengan distintas familias emocionales. Ahora, hay otra forma como de categorizar o clasificar las emociones, que serían las emociones mixtas, ¿ya? Se entiende como estas emociones básicas como las primarias, como los colores primarios, y estas emociones mixtas serían una mezcla de 2 o más emociones primarias o básicas que generan una nueva emoción que tiene otro nombre y que tiene otra forma de manifestarse, nos genera otra postura, nos genera otras reacciones viscerales, nos genera otro campo anímico, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar también muchas diferencias, como va a ser muy distinto encontrar, por ejemplo, el miedo solo a encontrar el miedo con la rabia. Miedo y rabia, si se juntan, podrían estar generando el estado emocional o la emoción de los celos, ¿ya? Si junto miedo y sorpresa, porque la sorpresa puede ser una emoción
polo positivo o polo negativo. Ya nos podemos sorprender por cualquier cosa, habrá algo bueno o algo malo. Pues, y eso podría transformarse en ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la emoción está sola, digamos, y sigue estando en esa categoría de una reacción biológica breve, intensa pero corta, em, el cuerpo después puede como retomar su funcionamiento, ya su funcionamiento normal. Porque ¿qué ocurre? Cada vez que se genera esa reacción química, nuestro cerebro va a estar mandando diferentes señales a nuestros diferentes sistemas, y cuando yo no retorno un poco al equilibrio o la homeostasis normal del ser humano, estas emociones empiezan a generarnos problemas, ¿ya? Dicho de otra forma, cuando una emoción la empiezo a sostener en el tiempo, ¿ya? En el fondo, yo misma la evoco permanentemente y la traigo de nuevo a mi presente y por lo tanto la traigo de nuevo a mi campo psíquico y por lo tanto la traigo de nuevo a mi emocionalidad y la voy regenerando y regenerando y repitiendo a nivel orgánico. Lo que estoy haciendo es sostener esta emoción a nivel de pensamiento. Y es ahí cuando esa emoción ya comienza a transformarse en un sentimiento, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que los sentimientos obviamente se pueden generar desde emociones positivas que tienen una frecuencia vibratoria positiva que nos beneficia, que nos hace bien, que permite que nuestros sistemas orgánicos funcionen maravillosamente. Pero si yo alimento una emoción, entre comillas, negativa, o lo que en otras palabras se conoce como de baja frecuencia vibratoria, lo que hago es ir alimentando esa emoción que me genera una frecuencia vibratoria más baja y que genera un efecto dominó en mi cuerpo, en mi organismo, hace que los sistemas que deberían estar funcionando en equilibrio dejen de funcionar porque están recibiendo otras señales, que ya lo voy a explicar en otros videos. Pero ese es el tema. Los sentimientos serían emociones sostenidas en el tiempo que yo estoy alimentando porque yo las traigo, yo decido traerlas. La emoción sola, digamos, es inevitable, ¿ya? Y de hecho es inherente al ser humano, a cualquier edad, en cualquier lugar. No tiene que ver con clase sociopolítica, no tiene que ver con países, nada. Es totalmente inherente al ser humano, es como respirar, ¿ya? Sentir emociones es como respirar. Pero elaborar sentimientos es un acto deliberado y que incorpora el nivel intelectual o incorpora el pensamiento. Ocurre que el pensamiento o la mente tiene niveles conscientes e inconscientes, entonces a veces nosotros por ignorancia, por no tener educación emocional, por ser a veces, yo digo, analfabetos emocionales, ocurre que tenemos malos hábitos de pensamiento, malos hábitos emocionales y lo que hacemos es repetir constantemente emociones de baja frecuencia, que lo voy a explicar en otro video, y lo que estamos haciendo es en el fondo alimentar sentimientos de baja frecuencia, ¿ya? Y estos sentimientos, que son emociones sostenidas en el tiempo, que se van incorporando al nivel del pensamiento, si yo los sostengo y los sostengo y los sostengo, se transforman en estados de ánimo, ¿ya? Que quiere decir que ya esta emoción que dio origen a ese sentimiento se incorpora al ser a un nivel tan profundo que comienza a ser parte de mi personalidad y parte de mi estado permanente de habitar mi cuerpo, de habitar mi pensamiento y de habitar mi emoción. Entonces, aquí como para que entendamos el círculo completo. Yo puedo sentir la emoción de la tristeza por un evento particular de mi vida, por algo que me hizo sentir una pérdida,
algo que tenía que ya no tengo, sea una persona, sea una relación, lo que sea, esa emoción es inevitable. Es inevitable, o sea, la tengo que sentir, tengo que transitar por esa tristeza para irme hacia adentro, a la cuevita y transitar toda esa emoción, lo tengo que hacer. Pero si yo a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, sigo trayendo a mi mente más recuerdos tristes y más recuerdos tristes y pongo música a cebolla, que en Chile le decimos a la música romántica, así como muy triste, y veo películas tristes y me junto con gente triste o comparto tiempo con personas muy pesimistas y muy tristes y así voy otro mes y otro mes y otro mes, es muy probable que de la emoción de la tristeza pase a un sentimiento que ya está como arraigado en mí, esa tristeza, y la sostenga en el tiempo tanto que pase a un estado de ánimo depresivo. ¿Ya? Lo estoy diciendo muy simplificado, solo para que entiendan la magnitud que puede tener alimentar una emoción equivocada. ¿Por qué digo equivocada? Y aquí nos metemos en el tema de los tipos de emociones. Cuando se habla como de emociones positivas y negativas, generalmente a las negativas se les da este como peso o como apellido así peyorativo de que son malas, ¿ya? Como que no tienes que sentir rabia, no tienes que sentir pena, tristeza, no tienes que sentir miedo. Y la verdad es que, como he dicho, es un poco inevitable a veces sentir ese miedo. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es lograr que esa emoción se quede en la categoría de emoción. O sea, que sea la señal orgánica de 90 segundos, la señal rápida, la señal que me hace como una lucecita, pero sea yo, en mi ser integral, quien puedo ir como alineando un poco el visor para ver, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está generando esta emoción? ¿Qué necesidad tengo que cubrir si se me está despertando esta emoción? ¿Qué estoy escondiendo que se me está despertando esta emoción tan seguido? Y así, ¿ya? Pero no es como que hayan emociones buenas y malas. Las emociones positivas son las que en distintas escalas se ha medido la frecuencia. Bueno, ustedes saben que todo es vibración, eso es otro video, pero todo es vibración. Los alimentos, las plantas, los sonidos. No vibra igual el martillo que está ahí sonando que si yo pusiera una música de relajación, que debería haber puesto, de hecho. Los colores tienen distintas vibraciones, ya no vibra igual el negro que el rojo o el amarillo, y por lo tanto nos genera distintos estados emocionales. Y las emociones en sí mismas han sido medidas, ¿ya? Han sido medidas en reiteradas ocasiones, pero quizás los estudios que más se han asentado en el tiempo son de los años 92, 96, que ya como que esos quedaron. Y a partir de esos estudios en que se han medido a través de la radiónica, la radiestesia y todo, ya voy a hacer otros videos de eso, pero se midieron todas las emociones y se ordenaron digamos, en pirámides o en escaleritas. Entonces se sabe que hay emociones que tienen una frecuencia vibratoria más alta, ¿ya? Por lo tanto, la energía se mueve más rápido, más fluida. Tenemos una sensación de expansión, de bienestar, y hay otras que tienen una frecuencia vibratoria menor que hace que nos sintamos en una densidad más hacia abajo, más pesadez, más dificultad, todo es más lento y porque tiene que ver con esa frecuencia, ¿ok? Entonces, obviamente hay emociones que están muy abajo, como la culpa, ¿ya? Y el miedo, y hay emociones que están en el centro, ¿ok? Que podrían ser, por ejemplo, la rabia no está tan abajo, porque la rabia igual después nos permite como una reacción, como sacudirnos y tomar una decisión, llevar a cabo un acto. Y después ya empieza así como la alegría, el optimismo,
pero la verdad es que las emociones más elevadas que mayor bienestar nos generan son las relacionadas con la iluminación y que son la paz y la calma, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en los estímulos que solemos recibir de los paradigmas imperantes, sean los medios de comunicación, eh, las mafias de la salud o lo que sea, están siempre alimentando las emociones de baja frecuencia, porque es donde nos pueden controlar con mayor facilidad, ¿ya? Porque cuando nosotros nos quedamos pegados aquí, vibrando bajo, y por eso es como el eslogan de sube la vibra y todo, en realidad no es solo una frase del hipismo más contemporáneo, sino, lo digo como como del New Age, que un poco como que lo habla muy superficialmente. No, es como real que si yo mantengo una vibración elevada, no solo no van a entrar enfermedades en mi campo, que ya también es otro video, sino que me voy a mantener obviamente en emociones de alta vibración, o al revés, si me mantengo en emociones de alta vibración y si llego a vivir una de baja vibración, intento acercarme a la que tenga más cerca, pero que esté como un poquito más arriba, ¿ya? Intento como ir subiendo unos escalones, aunque sea, pero no sigo en ese bucle de negatividad que se va transformando la emoción en sentimiento, el sentimiento en estado anímico y al final me transformo en una persona que habita permanentemente esa vibración, con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Con todo lo que eso conlleva en que voy a atraer personas que están en esa vibración, voy a atraer acontecimientos que están en esa vibración, voy a atraer bichos, digo bichos, eh, parásitos energéticos que están en esa vibración, voy a dejar que entren enfermedades y acá ya vienen otros temas que vamos a ir desglosando en los próximos videos cuando entremos emoción por emoción. Pero por ejemplo el estrés, si yo me mantengo constantemente en un estado de preocupación, de ansiedad, de angustia, que serían como varias opciones, me posiciono en un estado anímico del estrés, ¿ya? Y al posicionarme así, lo que hago es que mi cerebro esté siempre activando una alarma que tiene nuestro cerebro primitivo y mientras esa alarma esté activada, el resto de mis sistemas, ¿ya? Que sería como mi sistema parasimpático, no está funcionando. Es como chiquillos, vamos a paralizar los trabajos hasta que respondamos a la emergencia. Pero si la emergencia está siempre, que sería mi estado de alerta, mi alarma, mi estrés, mi cuerpo no está entendiendo por qué. Ya que lo voy a explicar en el video del estrés, pero mientras nosotros nos mantengamos en estas emociones de baja vibración, vamos a generar un montón de desequilibrios a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel psicológico, a nivel relacional y a nivel de la vida completa, porque ya vimos que somos vibración. ¿Ya? Creo que eso por ahora es como las emociones, ¿ya? Las emociones. Entonces es muy importante que junto con tomar conciencia de qué sentimos, poder nombrarlo, que vamos a ver qué es la conciencia emocional, qué es la gestión emocional, que como todos los desgloses de la educación emocional, cómo conocemos nuestras emociones, cómo las organizamos, vamos a ver ejercicio, vamos a ver muchas cosas en este canal, pero este es uno de los primeros videos porque es preciso entender la importancia de conocer nuestras emociones. Ya no es solo un tema así como de moda, sino que mientras más las conozcamos, más conciencia tomamos de que significa posicionarnos en una frecuencia vibratoria y que significa, por ende, posicionarnos en una forma de vida, ¿ya? En una forma de vida. ¿Para qué sirve conocer las emociones? Si tuviéramos como que resumirlo, tengo una frase de Charles Darwin que él lo observó
como la relación entre hombres y animales, ¿verdad? Y claro, y se dio cuenta que las emociones en primer lugar permitían resolver problemas, porque nos llevaban a algo, ¿ya? Nos impulsaban a algo. O sea, las primeras emociones en el fondo se desarrollaron para ayudar a los humanos a resolver esos problemas de la evolución. Usar las primeras herramientas, lograr conseguir alimento, todo lo que tenía que ver como con la supervivencia, les generó ciertas emociones, como el miedo a no tener, la rabia, todas las emociones asociadas a la supervivencia, y eso les generó los primeros motores internos de acción. Y si no accionamos, no evolucionamos, no podemos quedarnos quietos en ninguna etapa, en ninguna dimensión, en, en ninguna parte. ¿Ya? Entonces ahí Darwin hacía una de las primeras menciones, a que había sido las emociones como un motor de utilidad porque motivaban a tomar acciones de respecto a la supervivencia, protegerse de los depredadores, predecir comportamientos de los demás. Por ejemplo, hablaba del entusiasmo, como que cuando yo identifico entusiasmo en mi interior, yo como que acepto que sí, que es algo que me gusta, es algo que tengo que hacer, es algo que quiero hacer, o es gente con la que quiero estar, versus cuando uno siente como un disgusto o como un rechazo. Como que ahí son como señales del cuerpo que están desde siempre y que el ser humano ha ido avanzando a partir de ellas, ¿ya? Solo que en el último tiempo, sobre todo estamos hablando del mundo occidental, le dimos tanto enfoque a lo racional que nos perdimos un poco de ese triple ser que tiene que estar siempre, ¿ya? Y que lo vamos a hablar en otros videos. Entonces, para ir ya terminando, podríamos decir que cada una de estas emociones nos da una posibilidad, así como al ser primitivo les dio la posibilidad de accionar algo en particular para sobrevivir y para ir evolucionando todas las técnicas que avanzaron en la historia. A nosotros al día de hoy también las emociones nos generan oportunidades, posibilidades, aperturas, ¿ya? Y que son lo que Rocío Roque, que tiene un Instagram de educación emocional, llama como los regalos, ¿ya? Ella habla como que cada emoción trae un regalo asociado. A pesar de que a lo mejor tiene ciertas dificultades de transitar esa emoción, pero siempre va a haber un regalo asociado y que también los vamos a ir viendo en futuros videos, ¿ya? Pero básicamente es como que siempre me tengo que preguntar, ¿qué me regala la tristeza? ¿Qué me regala la rabia? ¿Qué me entregan una vez que paso por ese estado? Otros autores se refieren a la necesidad, creo que lo dije al principio. Por ejemplo, Antonio Damaso habla de las emociones como que son el teatro del cuerpo, ¿ya? Habla así como, cada vez que sientas una emoción, piensa que es el teatro de tu cuerpo, o sea, son los personajes de tu cuerpo, las reacciones químicas que te están mostrando como lo inmediato, es como analizarlo como que fuera un teatro. Y los sentimientos, él los llama el teatro de la mente. O sea, eso ya es lo que está pasando por tu filtro mental de lo que viste en el teatro de tu cuerpo, o lo que sentiste en el teatro de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, él lo plantea como la emoción que veo en el teatro del cuerpo es la señal que me da para entender lo que debo modificar en el pensamiento o en el sentimiento. ¿Ya? Acuérdense que se van asentando. Y obviamente ya si nos metemos como en un prisma más desde la espiritualidad, toda emoción va a tener su luz y su sombra, ¿ya? Un poco... A ver, este video va a estar en una lista que se llama Emociones y Bienestar, pero va a haber otra lista que se llama Espiritualidad Práctica, ¿ya? Ahí vamos a ver todo lo que es como más profundo, más espiritual, porque yo también entiendo que todos tienen distintos polos de donde pueden interpretar la información o unirlo como yo lo fui haciendo después, pero a mí me parece que son todos como
importantes, ¿ya? Pero solo para dejarlo mencionado es que también estas emociones, que así como tienen una manifestación orgánica, un proceso que se va sentando a nivel psicológico, también nos generan a nivel más profundo en nuestro interior una posibilidad de observar manifestaciones, pueden ser de traumas, de fobias, de características propias de la personalidad que se nos salieron un poco de control y que hoy pueden representar como una oscuridad o una parte de nuestro ser que nosotros tenemos que ir poniéndole luz, ¿ya? Lo vamos a decir así. Entonces, el conocer las emociones también nos permite precisamente saber dónde ir poniendo luz, dónde tenemos mucha oscuridad, qué emociones son las que nos generan más oscuridad, y que cada emoción tiene su luz y su sombra, o sea, cada emoción tiene su lado bueno, pero también en el exceso nos llevarían a un desequilibrio. Nadie puede estar en la euforia máxima todo el tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, para finalizar, les recomiendo la película, es súper antigua, Intensamente, donde se expresa de manera muy gráfica el cómo las emociones van operando a nivel mental, ¿ya? Y que nos hace un poco reflexionar sobre que todas las emociones son necesarias, todas las emociones son válidas, todas las emociones nos hacen transitar esta experiencia humana, sin algunas no estarían las otras, son todas en esa escala o en esa pirámide, tienen que estar todas para que sepamos por contraste lo importante que es la alegría, o sepamos por contraste que después de una tristeza siempre va a venir una calma y así, o sea, es un tejido permanente, pero sí tenemos que conocerlo, tenemos que ahondar en él para que no nos domine a nosotros como seres humanos, sino que nos permita ir avanzando como estas señales que son de la supervivencia, ir avanzando en nuestra evolución. Las emociones estén a nuestro servicio y no nosotros estemos como víctimas de nuestras emociones o de las emociones que nos están imponiendo y alimentando permanentemente. Así que este es como el enfoque y espero que este video les sirva algo y los próximos videos también. Que estés muy bien. Bendiciones.